Mi vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Nunca imaginé que un solo momento definiría el rumbo de todo lo que vendría después. Aquel día, cuando abrí la puerta de mi casa, no sabía que estaba a punto de recibir una carga inesperada, y con ella, una traición que marcaría mi alma para siempre. Mi hermana menor, Camila, estaba allí, con el rostro desencajado, los ojos rojos de tanto llorar y un bebé envuelto en una manta en sus brazos. La vi temblar, con la mirada perdida, como si su mente estuviera al borde del colapso. Antes de que pudiera decir algo, me empujó el pequeño bulto contra el pecho. Por favor, cuídala. Mis manos, aún sin entender la magnitud de lo que estaba sucediendo, sostuvieron a la niña con torpeza. Sentí el peso liviano de su diminuto cuerpo y el calor que emanaba de ella. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué estás diciendo, Camila? ¿Qué pasa? Pero ella no respondía. Solo movía la cabeza de un lado a otro, murmurando palabras incoherentes. No puedo. No puedo. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros detrás de ella, apoyado contra la puerta de un auto con el motor encendido, estaba él. Mi esposo. Julián. Mi respiración se detuvo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué me miraba con esa expresión? Sus ojos no mostraban vergüenza ni arrepentimiento. Era como si estuviera observando un espectáculo en el que él no tenía ninguna responsabilidad. Todo dentro de mí me gritaba que algo no encajaba, que esa escena no podía ser real. Pero entonces, Camila pronunció las palabras que hicieron añicos mi mundo. Me voy con Julián. El suelo bajo mis pies pareció desmoronarse. Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué? Mi voz salió ahogada, casi sin fuerza. Miré a Julián, esperando que lo negara, que dijera que todo era un malentendido, una pesadilla absurda de la que pronto despertaría. Pero no lo hizo. Lo siento, pero esto es lo mejor, dijo, con una calma que me heló la sangre. Me quedé paralizada. Camila tomó aire, secó sus lágrimas con un movimiento brusco y se obligó a mirarme. No puedo hacerme cargo de ella. No puedo ser madre. No estoy lista. Quise gritar, quise abofetearlos, quise maldecirlos con todas mis fuerzas. Pero en mi pecho, la niña se removió suavemente. Sus manitas se aferraron a mi blusa, y sus ojos, apenas entreabiertos, buscaron el calor de mi piel. ¿Quieres decirme qué? Mi voz se quebró. Camila apretó los labios y asintió. Ella es tu responsabilidad ahora. Una risa amarga salió de mis labios, pero no había humor en ella. Era la risa de alguien que acaba de ser apuñalado por la espalda y ni siquiera siente el dolor todavía. No puedo creerlo, susurré. Julián se impacientó y miró el reloj. Tenemos que irnos, Camila. Ella dio un paso atrás, como si temiera que yo le arrebatara su decisión. Su última mirada hacia su hija fue breve, casi vacía. Y entonces, sin más palabras, sin más despedidas, subió al auto. Vi cómo el motor rugía y las llantas desgastadas arañaban el pavimento. Vi cómo se alejaban, dejando tras de sí una nube de polvo y silencio. El bebé en mis brazos dejó escapar un pequeño sollozo. Y supe, en ese instante, que mi vida nunca volvería a ser la misma. El eco del motor desapareció en la distancia, pero el silencio que dejó atrás era ensordecedor. Me quedé allí, en la entrada de mi casa, con mi corazón latiendo desbocado, mi mente hecha un torbellino y un bebé de apenas 9 días aferrado a mi pecho. No podía moverme. No podía pensar. El frío de la noche me golpeó, y fue entonces cuando la realidad me abofeteó con fuerza. Mi hermana había huido con mi esposo. Me había abandonado. Me había dejado sola. Pero no lo hizo con las manos vacías. No. Me dejó a su hija. Un pedazo de sí misma, como si fuese un objeto descartado, un problema que simplemente no quería resolver. Miré a la pequeña criatura en mis brazos. Sus ojitos se abrieron levemente, pestañeando con esa confusión inocente de un bebé que apenas comienza a conocer el mundo.
No entendía nada de lo que ocurría, no podía imaginar la magnitud de la traición que acababa de presenciar. Para ella, solo existía el calor de mis brazos, la seguridad de mi pecho y el suave latido de mi corazón. Un latido que ahora resonaba con rabia, dolor y miedo. ¿Qué se suponía que debía hacer? No era madre. Nunca había planeado serlo. Hasta hacía unos minutos, mi vida era completamente diferente. Tenía un matrimonio, una rutina, un futuro trazado. Y de repente, todo se había desmoronado. Ahora era una mujer traicionada. Una esposa abandonada. Y, de la nada, la madre de una niña que no era mía. El peso de la responsabilidad cayó sobre mí como una losa de concreto. Respiré hondo y, con las piernas aún temblorosas, entré a la casa, cerrando la puerta detrás de mí con un leve clic. Silencio. Todo estaba en orden, como si la vida no hubiera cambiado en absoluto. Como si mi hogar no acabara de convertirse en el escenario de una tragedia. Miré el sofá donde tantas veces había estado con Julián, compartiendo cenas, risas, mentiras. Miré las fotos en la pared. Nuestro matrimonio, nuestros viajes, las falsas promesas congeladas en imágenes de papel. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? La sola idea me revolvió el estómago. Me sentí sucia, humillada, usada. Pero entonces, el bebé en mis brazos emitió un sonido suave, un murmullo apenas audible que me obligó a mirarla de nuevo. Ella no tenía la culpa de nada. No era responsable del pecado de su madre ni de la traición de mi esposo. Era solo una niña. Pequeña. Frágil. Inocente. Y ahora dependía completamente de mí. Mi garganta se cerró con un nudo de emociones contradictorias. No sabía si llorar, gritar o reír de la ironía cruel del destino. Pero en ese momento, cuando vi los deditos diminutos de la bebé aferrarse a mi blusa como si yo fuera su única seguridad en el mundo, entendí que no tenía opción. Yo tenía que protegerla. No importaba lo que sintiera. No importaba el dolor, el abandono ni la rabia que quemaban mi pecho. Esta niña había sido rechazada por su propia madre. Y ahora era mía. ¿Por qué si yo no la cuidaba, quién lo haría? Me dirigí al cuarto de huéspedes y preparé un espacio improvisado con mantas. La acosté con delicadeza, temiendo que pudiera romperse con el más mínimo movimiento brusco. Ella suspiró y, en cuestión de segundos, se quedó dormida. Observé su rostro. Suavidad. Paz. Tan ajena a la tormenta en la que había nacido. Voy a cuidar de ti, susurré, como si ella pudiera entenderme. Era una promesa. A mí misma. A ella. Y a la mujer que fui antes de esta noche. Porque esa versión de mí ya no existía más. La noche fue interminable. Me quedé sentada en el borde de la cama de huéspedes, con los ojos fijos en la niña dormida. Apenas me atrevía a moverme. Cada pequeño sonido que hacía me estremecía, como si su respiración frágil dependiera de mi atención constante. No tenía biberones. No tenía ropa de bebé. No tenía idea de cómo cuidar a una recién nacida. Pero sobre todo, no tenía respuestas. El eco de lo que había sucedido no dejaba de repetirse en mi cabeza. Mi hermana, mi esposo, su traición. El dolor me quemaba el pecho como un fuego imposible de apagar. Era una mezcla de incredulidad, rabia y tristeza, todo comprimido en un peso insoportable. ¿Desde cuándo había estado ocurriendo esto? ¿Desde antes de que Camila quedara embarazada? ¿O fue después? ¿Cuándo exactamente me convertí en la burla de dos de las personas que más amaba en el mundo? La pregunta no tenía respuesta, y aunque la tuviera, ¿qué cambiaría? Ellos se habían ido. Me habían dejado atrás con las ruinas de lo que una vez consideré mi vida. Me froté los ojos, sintiendo el ardor del cansancio. No podía pensar en eso ahora. No podía permitirme colapsar. Porque ahora no estaba sola. Miré a la bebé. Sus labios se movieron en un gesto instintivo mientras dormía. Tan indefensa. Tan ajena a la crueldad de quienes la trajeron al mundo. El reloj marcaba las 4 de la madrugada cuando el llanto me sacudió de mis pensamientos.
Fuerte. Agudo. Desgarrador. Me puse de pie de inmediato, el instinto superando mi agotamiento. La tomé en brazos con torpeza, tratando de recordar lo que había visto en películas o leído alguna vez en internet. SHHH, tranquila, tranquila. Pero ella no dejaba de llorar. Tenía hambre. El pánico me golpeó. ¿Qué hago? Corrí a la cocina, revolviendo cajones, como si mágicamente fuera a encontrar leche de fórmula escondida entre los paquetes de arroz. Nada. No tenía otra opción. Tomé mi bolso y envolví a la bebé con una manta gruesa. Salí a la calle con pasos apurados, mi respiración agitada por el frío de la madrugada. Necesitaba encontrar una farmacia abierta. Mis piernas temblaban mientras recorría la calle desierta. El único sonido que me acompañaba era el llanto insistente de la niña. A lo lejos, un pequeño negocio iluminado. Gracias a Dios. Empujé la puerta de vidrio con fuerza. Un hombre mayor, el dependiente, levantó la mirada con evidente sorpresa. ¿Se encuentra bien, señora? Leche, para bebé, jadeé. Por favor. Él no hizo preguntas. Solo tomó un paquete de fórmula infantil y lo colocó sobre el mostrador. ¿Biberón? Asentí rápidamente, sacando dinero del bolsillo. Minutos después, con las manos temblorosas, preparé el biberón en un rincón de la tienda. El dependiente me observaba con compasión, pero no decía nada. Sostuve la botella y la acerqué a la boquita abierta de la niña. Por un segundo, temí que no supiera qué hacer. Pero en cuanto la leche tocó sus labios, empezó a succionar con avidez. Un nudo se formó en mi garganta mientras la veía calmarse poco a poco. Sus ojitos cerrados, sus manitas aferradas a la manta. Era la primera vez en toda la noche que sentía un mínimo de alivio. Es hermosa, comentó el hombre tras el mostrador. No supe qué responder. No podía decir la verdad. No tenía fuerzas para explicar la locura de lo que había sucedido. Así que solo murmuré. Sí, lo es. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Aunque no la hubiera traído al mundo, aunque no fuera mi hija de sangre, en ese instante, lo único que importaba era que ella estuviera bien. La verdad era irrelevante. Porque, al final del día, yo era la única madre que le quedaba. El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando regresé a casa, con la bebé dormida en mis brazos y una bolsa con leche de fórmula y pañales colgando de mi muñeca. Estaba agotada. Física y emocionalmente. Pero en cuanto crucé la puerta y sentí el silencio del hogar, me golpeó de nuevo la realidad. Ya no era la misma persona que salió de aquí anoche. Antes, esta casa era un espacio compartido, un lugar donde solía creer que tenía una familia, un esposo, una vida estable. Ahora, todo se sentía inmensamente vacío, excepto por la pequeña criatura que ahora dependía de mí para todo. Suspiré y me dirigí al cuarto de huéspedes, donde la acosté con cuidado en la cama improvisada. Su respiración era tranquila, y por primera vez en toda la noche, parecía en paz. ¿Cómo podía dormir tan tranquila después de todo lo que había pasado? La respuesta era obvia, ella no sabía nada. No tenía idea de que su madre la había abandonado. No entendía la traición, el dolor, la pérdida. Para ella, solo existía el presente, calor, alimento y los brazos que la sostenían. Mis brazos. Me dejé caer en el sillón junto a la cama, sintiendo el peso del agotamiento apoderarse de mí. Pero mi mente seguía trabajando, incapaz de desconectarse de la cruda realidad. ¿Qué iba a hacer ahora? No podía criar a un bebé sola. No tenía experiencia, ni dinero suficiente, ni un plan. Pero también sabía una cosa, no iba a abandonarla. No sería como Camila. No la dejaría a la deriva. Sin importar lo que pasara, esta niña tenía un hogar conmigo. El primer desafío. Cuando desperté unas horas después, la bebé también lo hizo. Y con hambre. Corrí a preparar otro biberón, sintiéndome torpe pero más segura que la primera vez. Alimentarla fue más sencillo esta vez, y cuando terminó, la sostuve en mi regazo y acaricié su diminuto rostro.
¿Cómo te llamas, pequeña? No lo sabía. Camila no me lo había dicho. Me invadió una rabia silenciosa. ¿Cómo era posible que mi propia hermana hubiera sido tan fría? No solo la había abandonado, sino que ni siquiera se molestó en decirme su nombre. Revisé la manta en la que estaba envuelta, buscando alguna pista. Y entonces, vi una pequeña pulsera de hospital en su muñeca. Bebé de Camila Rojas. Eso era todo. Ni siquiera se había molestado en ponerle un nombre. Mi garganta se cerró. Ella había sido solo bebé de Camila, sin identidad, sin historia, sin un lugar en el mundo. Pero eso cambiaría. Yo le daría un nombre. Yo le daría una vida. La miré, con sus mejillas redondas y su pequeña nariz enrojecida por el frío. Te llamarás Sofía. No sé de dónde salió el nombre, pero en cuanto lo pronuncié, sentí que era el correcto. Sofía. Sonreí levemente, acariciando su mejilla. Bienvenida al mundo, Sofía. Y en ese momento, lo supe con certeza, ya no era solo la tía de esta niña. Era su madre. El nombre Sofía resonó en mi mente durante horas. Se sentía correcto, como si siempre hubiera sido suyo, como si estuviera esperando que alguien se lo diera. Observé su pequeño rostro mientras dormía. Su respiración era tranquila, el leve movimiento de su pecho subiendo y bajando con un ritmo constante. Parecía tan frágil, pero al mismo tiempo, su existencia era lo único que mantenía mi mundo en pie. Ya no era la esposa de Julián. Ya no era la hermana de Camila. Ahora, era madre. Me tomó un momento procesarlo, pero cuando lo hice, sentí un peso abrumador en los hombros. ¿Cómo iba a cuidar de un bebé sola? Apenas tenía dinero para mí misma. Mi salario apenas cubría los gastos de la casa, las cuentas y mi propia comida. No había pañales en la despensa. No había ropa de bebé en mi armario. No tenía una cuna. No tenía absolutamente nada. Pero tenía a Sofía. Y eso significaba que no tenía opción. Un día de ajustes. Me levanté con la determinación de hacer lo que fuera necesario para que Sofía tuviera un hogar decente. Lo primero que hice fue llamar a mi trabajo. No podré ir hoy, dije con voz firme. Mi jefe suspiró. Mira, ya me enteré de lo que pasó. La gente habla. Me tensé. ¿Qué es lo que se dice? Que tu esposo te dejó por tu hermana. Que ahora tienes un bebé a tu cargo. Cada palabra era como un golpe en el estómago, pero me obligué a mantener la calma. Eso no es de su incumbencia. Tal vez no, dijo, pero necesitas este trabajo. No puedo permitirte faltar demasiado. Respiré hondo. Lo sé. Solo. Necesito un par de días para organizarme. Está bien. Pero vuelve pronto. Colgué el teléfono con un suspiro. Tenía poco tiempo para descubrir cómo manejar la situación. Lo siguiente fue hacer un inventario de lo que tenía en casa. Revisé mi cuenta bancaria, vacié mi billetera y conté cada billete con precisión. No era mucho, pero era suficiente para lo básico. Un viaje inesperado. Una hora después, estaba en la tienda de bebés más barata que encontré. Con Sofía en brazos y un carrito lleno de pañales, biberones, mantas y ropa, me sentí fuera de lugar. Las otras madres que paseaban por los pasillos parecían saber exactamente qué hacer. Yo, en cambio, sentía que todos podían ver mi inexperiencia, como si llevara un cartel en la frente que decía no sé qué demonios estoy haciendo. Cuando llegué a la caja, la cajera me miró con curiosidad. ¿Primera vez?, preguntó con una sonrisa amable. Asentí con torpeza. Sí. Algo así. Ella escaneó los artículos y luego miró a Sofía. Es hermosa. ¿Cuántos meses tiene? Días, respondí. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Oh, Dios. Debe ser agotador. No sabía qué responder. Sí, lo era. Pero más que agotador, era aterrador. Pagué, agradecí y salí de la tienda sintiendo que cada paso me acercaba más a una nueva versión de mí misma.
Las primeras dificultades. La primera noche completa con Sofía fue un infierno. Cada 2 horas se despertaba llorando, y yo, aún inexperta, tardaba en entender qué necesitaba. A veces era hambre, a veces un pañal sucio, otras veces simplemente quería sentir mi calor. Caminé por la casa con ella en brazos hasta que mis piernas no pudieron más. Me senté en el sofá, con ella apoyada en mi pecho, su pequeña cabeza acurrucada contra mi piel. Voy a hacerlo bien, lo prometo. No sabía si lo estaba prometiendo a ella o a mí misma. Pero tenía que ser así. Porque aunque mi hermana y mi esposo me hubieran traicionado, yo aún tenía algo por lo que luchar. Y no pensaba fallarle a Sofía. Los días pasaban como un torbellino, y cada uno traía consigo un nuevo desafío. No había descansado en días, mi cuerpo apenas resistía el agotamiento, y mi mente estaba atrapada entre el dolor de la traición y la responsabilidad de cuidar a Sofía. No tenía espacio para pensar en nada más. Mi rutina cambió por completo. Cada mañana despertaba antes del amanecer con su llanto, preparaba el biberón con las manos temblorosas por el cansancio y la sostenía en brazos hasta que se calmaba. Me acostumbré a dormir en lapsos de 1 o 2 horas, a despertarme con el más mínimo movimiento, a vivir con una alerta constante que nunca había sentido antes. El dinero se reducía rápido. No importaba cuánto intentara estirarlo, los pañales se acababan en un abrir y cerrar de ojos, la leche de fórmula desaparecía más rápido de lo que imaginaba y mi cuenta bancaria se convertía en un agujero negro. La realidad era clara, tenía que volver al trabajo. Pero, ¿cómo? No podía dejar a Sofía sola. No tenía a nadie a quien recurrir. No existía una red de apoyo, ninguna abuela cariñosa, ninguna amiga dispuesta a cuidar de ella. Estaba completamente sola en esto. Un día, mientras la acunaba en mis brazos en la sala de estar, mi teléfono sonó. Era mi jefe. Suspiré antes de contestar. Necesito que vuelvas mañana, dijo sin rodeos. No puedo seguir dándote más tiempo. No tengo con quien dejar a Sofía. Encuentra a alguien. Colgó sin darme más opciones. Sentí una mezcla de ira y desesperación. No podía perder mi trabajo, pero tampoco podía abandonar a la niña. Era una ecuación imposible. Durante la tarde, recorrí el vecindario buscando opciones. Encontré una guardería cercana, pero el costo era absurdo. No tenía sentido pagar más de la mitad de mi sueldo por un servicio que ni siquiera estaba segura de que fuera adecuado. La noche llegó con una tormenta. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, y dentro, Sofía lloraba sin descanso. La acuné, la alimenté, la cambié, pero nada parecía calmarla. El llanto se volvía más fuerte, su cuerpecito se agitaba entre mis brazos, y yo, agotada, sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Por favor, por favor. Mi voz temblaba. No sabía qué hacer. No tenía idea de cómo ser madre. No entendía cómo podía amar a esta niña con todo mi ser y al mismo tiempo sentirme tan insuficiente, tan incapaz, tan asustada. La tormenta afuera parecía reflejar el caos dentro de mí. Sofía seguía llorando sin descanso, su pequeño cuerpo temblaba de desesperación y yo ya no sabía qué más hacer. La acuné, la mecí, la canté en voz baja, intenté que tomara más leche, revisé si tenía fiebre, si su pañal estaba limpio, pero nada funcionaba. El agotamiento nublaba mi mente y el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Por favor, mi amor, tranquila, susurré con la voz quebrada, pero ella solo lloraba más fuerte. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas, el viento silbando entre las rendijas de la casa, el eco de su llanto incesante, todo se mezclaba en un torbellino que me hacía sentir al borde de un abismo. Y entonces, sin poder evitarlo, rompí en llanto junto a ella. El peso de todo lo que había pasado me cayó encima con una brutalidad insoportable. La traición de mi hermana, la humillación de haber sido engañada por mi esposo, la carga de cuidar sola de un bebé que no había planeado tener, la presión del dinero que se agotaba, la incertidumbre del futuro. Todo estalló dentro de mí. No podía más. Me hundí en el suelo con Sofía en brazos, abrazándola con fuerza mientras las lágrimas caían sobre su pequeña cabeza.
No sé cómo hacerlo, sollozaba. No sé cómo ser suficiente para ti. Su llanto comenzó a debilitarse poco a poco, como si sintiera mi desesperación, como si supiera que yo también estaba rota. Sus manitas diminutas se aferraron a mi camisa, y sus ojitos, todavía húmedos, me miraron con esa inocencia absoluta que solo tienen los bebés. Respiré hondo, obligándome a calmarme. Ella me necesitaba. No importaba cuán destrozada estuviera, yo era todo lo que ella tenía. Me levanté del suelo con las piernas temblorosas y la llevé a la cama. Me acosté a su lado, sintiendo su cuerpecito tibio contra el mío, y poco a poco, su respiración se volvió más pausada. El llanto cesó. Me quedé despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el sonido de la lluvia. Por primera vez en días, sentí un miedo paralizante. ¿Y si no podía con esto? ¿Y si terminaba fallándole? La idea me aterrorizaba. Pero rendirme no era una opción. Si Camila la había dejado, si Julián la había ignorado, si el mundo entero la había rechazado, entonces yo sería quien se quedara a su lado. Yo no la abandonaría. Nunca. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados y el cuerpo pesado, pero con una determinación que no había sentido antes. No iba a dejar que el miedo me paralizara. Sabía que, tarde o temprano, tendría que salir de este agujero de desesperación. No podía encerrarme en casa para siempre. Tenía que enfrentar el mundo. Tomé una decisión, volvería al trabajo. No era solo por mí, sino por Sofía. Necesitaba estabilidad, dinero, un hogar seguro. No podía darme el lujo de quedarme en casa llorando por lo que había perdido. Pero había algo más que debía hacer antes de regresar a mi vida normal. Enfrentar a mi hermana. Desde el día en que me dejó a Sofía, no había sabido nada de ella. No había llamado, no había enviado mensajes, no había preguntado por su hija. Era como si hubiera desaparecido por completo. Pero yo no podía permitirlo. No por mí, sino por Sofía. Busqué su número en mi teléfono, con los dedos temblorosos por la rabia contenida, y marqué. El tono sonó varias veces antes de que ella finalmente contestara. ¿Aló? Su voz sonaba tranquila, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destrozado mi vida. Camila. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. No pensé que me llamarías. Cínica. Apreté la mandíbula, tratando de contener la ira que hervía en mi interior. No voy a perder mi tiempo preguntando por qué lo hiciste, solté sin rodeos. No quiero explicaciones. No quiero mentiras. Lo único que quiero saber es esto, ¿alguna vez pensaste en Sofía después de que la dejaste? Silencio. Camila. Responde. No podía hacerme cargo de ella, susurró al fin. No tenía opción. Sí la tenías. Mi voz tembló de furia. Tenías muchas opciones, Camila, pero escogiste la más egoísta de todas. Huiste. Dejaste a tu hija como si fuera un objeto viejo que ya no querías. Ni siquiera te molestaste en decirme su nombre. Ella no respondió. Solo dime la verdad, insistí. ¿Te arrepientes? ¿Alguna vez pensaste en ella? No puedo hablar de esto ahora. No puedes hablar de esto nunca. La interrumpí. Porque es más fácil para ti fingir que ella no existe, ¿verdad? Más silencio. Entonces, su voz sonó más fría. Hiciste lo que querías, ¿no? Te la quedaste. Entonces ya no es mi problema. Esa frase me dejó sin aliento. No es mi problema. No es mi problema. La rabia me cegó. No quiero volver a verte jamás, Camila, susurré con una voz que no reconocí como mía. Y si algún día Sofía te pregunta por qué la abandonaste, le diré la verdad. Colgué antes de que pudiera responder. Mi respiración era agitada. Mi corazón latía con furia. Pero una cosa era segura. Ella no merecía ser llamada madre. Sofía era mía. Y nadie más tenía derecho sobre ella. Me acerqué a la cuna improvisada y la observé dormir.
Ya no quedaban dudas en mi corazón. Camila no era su madre. Yo lo era. Y no importaba lo que pasara en el futuro. No importaban los sacrificios, el dolor, las noches sin dormir. Yo haría todo lo que estuviera en mi poder para darle la vida que se merecía. Porque si había algo de lo que estaba segura, era esto. Nunca la abandonaría. El día después de la llamada con Camila fue extraño. Me sentía más liviana, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando sin darme cuenta. Pero al mismo tiempo, me invadía una tristeza amarga. No por ella, sino por lo que significaba. Camila ya no existía para mí. No como hermana, no como familia, no como nada. Había renunciado a su hija sin mirar atrás, y aunque eso me llenaba de ira, también me hacía sentir una lástima infinita. Porque yo sí sabía lo que significaba sostener a Sofía en brazos, verla dormir, sentir su respiración pausada contra mi piel, ver la manera en que me miraba cuando le daba el biberón. Sabía que, aunque ella no entendiera nada de lo que pasaba, su pequeño corazón reconocía que yo estaba ahí. Que no la dejaría. Que era su refugio. Y Camila nunca iba a saber lo que era eso. Pero yo sí. Y eso era suficiente. Sin embargo, había una realidad innegable que no podía ignorar más tiempo. El dinero se estaba acabando. Necesitaba volver al trabajo, y rápido. Así que, después de dejar a Sofía dormida en el colchón improvisado con mantas, encendí la computadora y busqué opciones. Guarderías. Niñeras. Servicios de cuidado infantil. Todo era absurdamente caro. Cerré los ojos, masajeándome las sienes. No tenía muchas opciones. No podía pagar una guardería privada y tampoco confiaba en dejar a Sofía con alguien desconocido. Me recosté en la silla y miré el techo, tratando de pensar. Y entonces me golpeó una idea. No era algo que me hacía feliz, pero era mi única alternativa. Mi vecina, Julia, era una mujer mayor, jubilada, que siempre me había tratado bien. No éramos amigas, pero en más de una ocasión me había ayudado con cosas pequeñas, recoger un paquete cuando no estaba en casa, prestarme azúcar cuando me quedaba sin ella. No perdía nada con preguntar. Así que, con el corazón latiendo rápido en el pecho, tomé a Sofía en brazos y crucé la calle hasta su puerta. Toqué con suavidad, y en pocos segundos, la puerta se abrió. Julia me miró con sorpresa y después bajó la mirada a Sofía. ¿Y esta pequeña? Preguntó con una sonrisa amable. Tragué saliva y traté de hablar con calma. Es una historia larga, pero necesito ayuda. La invité a sentarse en su sala y, mientras Sofía dormía en mi regazo, le conté todo. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera que me había quedado con mi sobrina y que estaba sola en esto. Que tenía que volver al trabajo y no sabía qué hacer con ella. Julia me miró en silencio durante un largo rato. Así que quieres que la cuide, dijo finalmente. Asentí, sintiéndome vulnerable. No te estoy pidiendo que lo hagas gratis. Puedo pagarte algo, pero no mucho. Ella hizo un gesto con la mano, como si eso no importara. No es por el dinero, querida. ¿Es que, estás segura de que quieres seguir con esto? Me tensé. ¿A qué te refieres? Julia suspiró, acomodándose en el sillón. Cuidar de un bebé no es fácil. Menos si no es tuyo. No quiero sonar cruel, pero podrías entregarla a los servicios sociales. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Entregar a Sofía? Miré a la niña en mis brazos, su pequeña manita apoyada en mi pecho. La idea de dejarla en un lugar desconocido, con personas extrañas, me revolvía el estómago. No, respondí sin dudar. No voy a hacer eso. Julia sonrió levemente. Sabía que ibas a decir eso. Se inclinó hacia adelante y acarició la cabeza de Sofía con suavidad. Está bien, la cuidaré. No siempre, pero sí en las mañanas, mientras trabajas. El alivio fue tan grande que casi me dieron ganas de llorar. ¿De verdad? Sí. Pero con una condición. Me puse tensa. ¿Cuál? Julia me miró con seriedad.
Tienes que prometerme que, sin importar lo que pase, vas a pedir ayuda cuando la necesites. No entendí al principio. ¿Qué quieres decir? Ser madre, especialmente cuando no lo planeaste, puede romperte en pedazos. Sé que te sientes fuerte ahora, pero habrá días en los que pensarás que no puedes más. Y cuando eso pase, no quiero que te encierres en esta casa y te destruyas en silencio. Quiero que vengas a mí. Que hables conmigo. Que me digas que necesitas un respiro. Mi garganta se cerró. No sabía qué decir. Nunca había tenido a alguien que se preocupara así por mí. Respiré hondo y asentí. Lo prometo. Ella sonrió. Bien. Ahora, ven a dejar a la pequeña mañana temprano. Asegúrate de traer todo lo que necesite. Salí de su casa sintiéndome extraña. Había algo en su advertencia que me dejó inquieta. ¿Realmente habría días en los que pensaría en rendirme? No quería que eso fuera cierto. Pero algo dentro de mí me decía que Julia tenía razón. Dejar a Sofía en casa de Julia esa mañana fue una de las cosas más difíciles que había hecho. No importaba cuánto me asegurara de que estaba en buenas manos, ni cuántas veces Julia me repitiera que estaría bien, el simple hecho de separarme de ella me producía una angustia que no podía controlar. Desde que Camila la había dejado conmigo, no nos habíamos separado ni un solo momento. Cada noche en vela, cada biberón preparado, cada pañal cambiado, lo había hecho con mis propias manos. Y ahora, de repente, tenía que confiar en que otra persona hiciera todo eso por mí. Me quedé de pie en la puerta de la casa de Julia por unos segundos, con la bolsa de pañales colgando de mi brazo y el biberón aún en la mano, como si mi cuerpo se negara a soltarlo. Va a estar bien, dijo Julia con su tono sereno, sosteniendo a Sofía en brazos. Es solo unas horas. Respiré hondo. Lo sé. Pero no era solo unas horas. Era la primera vez. Y, en cierto modo, era la primera prueba real de que esta no era solo una situación temporal. Que esto era mi vida ahora. Le di un beso en la frente a Sofía, suavecita y tibia, y me obligué a alejarme. El camino al trabajo fue un infierno. Mi mente no dejaba de pensar en ella. ¿Y si lloraba y no podían calmarla? ¿Y si no quería tomar el biberón? ¿Y si se enfermaba? ¿Y si, de alguna forma, sabía que la había dejado y me resentía por ello? Estaba perdiendo la razón. Cuando llegué a la oficina, el ambiente era el mismo de siempre, pero para mí todo se sentía distinto. Era como si mi mundo interior hubiera cambiado tanto en los últimos días que ya no encajara en este lugar. Mi escritorio seguía en el mismo sitio, mis compañeros de trabajo seguían con sus conversaciones aburridas, y mi jefe me miró con esa mezcla de impaciencia y condescendencia de quien no tiene tiempo para dramas personales. ¿Ya resolviste tu problema?, preguntó sin rodeos cuando entré a su oficina. Quise decirle que no era un problema. Que era una vida, una responsabilidad, algo mucho más grande que cualquier trabajo. Pero no dije nada de eso. Sí. Bien. No puedo darte más licencias. Necesito resultados. Me senté frente a la computadora y abrí el correo, intentando concentrarme, pero era imposible. Mi mente estaba en otra parte. Cada notificación en el teléfono me hacía saltar. Cada minuto que pasaba me parecía una eternidad. Cuando finalmente llegó la hora de salida, salí corriendo sin mirar atrás. Atravesé la calle a toda prisa, sintiendo el corazón latiéndome en la garganta. Cuando toqué la puerta de Julia, ella me recibió con una sonrisa tranquila. Fue un ángel, dijo. Ni siquiera lloró. Me quedé paralizada por un segundo. Ni siquiera lloró. Debería haberme sentido aliviada. Era lo que cualquier madre querría oír. Pero, en cambio, sentí una punzada extraña en el pecho. ¿Eso significaba que no me extrañó? Julia debió notar mi expresión porque se rió con suavidad. Eso es bueno, querida. Significa que está tranquila. Que sabe que está en un lugar seguro. Sonreí de vuelta, pero la inquietud no desapareció. Tomé a Sofía en brazos y respiré su olor tibio, sintiéndome completa de nuevo.
Pero mientras caminaba de regreso a casa, con su peso ligero contra mi pecho, no podía sacarme una idea de la cabeza. Si Sofía no me extrañaba ahora, ¿qué pasaría cuando creciera? Las dudas que no me dejan dormir. Esa noche, cuando finalmente la acosté a dormir, me quedé despierta en la oscuridad, observándola. Me sentía absurda por pensar así. Por supuesto que Sofía no podía extrañarme como lo haría un niño mayor. Apenas tenía unos días de vida. No entendía el concepto de distancia, de separación, de tiempo. Pero mi miedo no era irracional. ¿Qué pasaría cuando fuera mayor? Cuando comenzara a hacer preguntas. Cuando quisiera saber por qué su madre no estaba con ella. Cuando entendiera que no era mi hija. ¿Seguiría viéndome como su refugio? ¿O me vería solo como alguien que la crió, pero que nunca fue realmente su madre? La sola idea me dejó un vacío en el estómago. Por primera vez, entendí algo que nunca antes había considerado. Criar a Sofía no solo significaba darle techo, comida y amor. Significaba aceptar que algún día podría querer saber de Camila. Que algún día podría mirarme a los ojos y decirme que no era su verdadera madre. Y no tenía idea de cómo iba a soportarlo. Un encuentro que no esperaba. Al día siguiente, cuando salí del trabajo para ir a buscar a Sofía, algo me detuvo en seco. En la esquina, a pocos metros de la casa de Julia, vi a Julián. Mi cuerpo se congeló. Llevaba días sin pensar en él, o al menos, sin permitirme hacerlo. Pero ahora estaba ahí, tan real como el asfalto bajo mis pies. Y lo peor era que me estaba mirando. No sé cuánto tiempo pasamos así, solo viéndonos, sin movernos, sin hablar. No sabía qué sentía. O mejor dicho, sentía demasiado. Rabia. Dolor. Humillación. Pero también algo más. Una pregunta que no había querido hacerme hasta ahora. ¿Por qué estaba aquí? Finalmente, él fue el que se acercó. Necesitamos hablar. Mi primer instinto fue darle la espalda y seguir caminando. Pero algo me detuvo. El tono de su voz. No sonaba desafiante. No sonaba condescendiente, ni arrogante, ni seguro como siempre había sido. Sonaba, quebrado. No dije nada. No podía confiar en él. Pero tampoco podía ignorarlo. Porque si Julián estaba aquí después de todo este tiempo, era porque quería algo. Y eso nunca podía significar nada bueno. Mi cuerpo se tensó. El simple hecho de verlo ahí, frente a mí, después de todo lo que había pasado, me revolvía el estómago. No había pensado en Julián de forma consciente en días. Me había forzado a enterrarlo en lo más profundo de mi mente, a evitar recordar su traición, su deslealtad, su cobardía. Pero ahora estaba aquí, parado a solo unos pasos de distancia, y el pasado que tanto había intentado ignorar regresó con una fuerza devastadora. No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada, mis manos se apretaban en puños, mis piernas querían correr, alejarme lo más posible de él. Pero algo me mantuvo en mi sitio. ¿Por qué había venido? Después de días de silencio absoluto, después de abandonar todo sin mirar atrás, ¿por qué ahora? Julián dio un paso más hacia mí, como si esperara que yo hiciera lo mismo. Por favor, solo escúchame. No quería. Dios, cuánto no quería. Pero mi propia rabia me lo impidió. No podía simplemente marcharme como si él no estuviera ahí. No podía pretender que no lo veía, que no me afectaba, que su presencia no me despertaba todos los recuerdos que había intentado olvidar. Así que, en lugar de darle la espalda, me quedé firme. ¿Qué quieres? Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Julián suspiró, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en su rostro que no había visto antes, cansancio. Sus ojeras eran profundas, sus hombros caídos, su postura no era la de un hombre confiado. Parecía, derrotado. Yo, no sé por dónde empezar. Reí con amargura. Tal vez por el momento en que decidiste acostarte con mi hermana. O mejor aún, por el momento en que la ayudaste a huir y dejarme a su hija como si fuera una maldita carga. Vi su mandíbula tensarse. No fue así.
Ah, ¿no? Mi tono se volvió afilado. Entonces dime, Julián, ¿cómo fue? ¿Me vas a decir que todo esto fue un malentendido? ¿Qué fue un error? ¿Que nunca quisiste hacerme daño? No respondió. Porque sabía que no había justificación posible. No merezco que me perdones, admitió después de un largo silencio. Y no espero que lo hagas. Me crucé de brazos. Bien. Si ya terminaste. Con tus disculpas vacías, me voy. Tengo cosas más importantes que hacer. Me giré para marcharme, pero su voz me detuvo. Es sobre Sofía. El frío recorrió mi espalda. Volví a mirarlo, con una sensación oscura instalándose en mi pecho. ¿Qué dijiste? Vine por Sofía. Por un momento, todo el mundo pareció detenerse. El sonido del tráfico a lo lejos, las hojas secas arrastradas por el viento, la vida cotidiana que seguía sin detenerse a mi alrededor, todo se volvió un eco lejano. Porque él no podía haber dicho eso. No. Fue lo único que pude responder. Julián cerró los ojos y exhaló. No quiero pelear contigo, de verdad. Pero ella no es tu hija, y... No me digas lo que ya sé. Espeté, sintiendo que la rabia hervía en mi sangre. ¿Ahora te importa Sofía? ¿Después de abandonarla sin pensarlo 2 veces? No fue mi decisión, dijo con el ceño fruncido. Camila, ella. Solté una carcajada amarga. No te atrevas a poner esto sobre mi hermana. Tú estabas con ella. Tú elegiste irte. Tú viste cómo me quedaba con una bebé que no era mía y decidiste largarte sin decir una palabra. Julián pasó una mano por su rostro, frustrado. ¿No lo entiendes? No, el que no entiende eres tú. Grité, atrayendo algunas miradas de curiosos en la calle. Sofía es mi hija. Mía. Camila la dejó. La abandonó. No me importa lo que digan los papeles, no me importa lo que diga la ley, ella es mía. Su mandíbula se apretó. Camila quiere recuperarla. Sentí un vacío abrirse en mi estómago. Mientes. Julián negó con la cabeza. No. Ella ha estado mal. Muy mal. Se arrepiente de haberla dejado. No podía escuchar más. No podía. Dile a Camila que ni se le ocurra acercarse a Sofía. Va a ir a la corte. El aire me faltó. No. No, no, no. Camila no podía hacer esto. Se había ido sin mirar atrás. Había decidido su destino. Había renunciado a su hija sin pensarlo 2 veces. No tenía derecho a venir ahora a reclamarla solo porque su conciencia le pesaba. No voy a permitirlo, murmuré con voz temblorosa. Julián bajó la mirada. Yo no quiero pelear contigo. Solo, quería advertirte. Si de verdad no quisieras pelear, jamás habrías venido. Nos quedamos en silencio. Su mirada era de derrota. La mía, de furia. Sofía no es un juguete. No es algo que pueden dejar y tomar cuando les plazca, dije con voz firme. No voy a dejar que la lastimen. Julián asintió lentamente. Lo sé. Por un segundo, vi algo en sus ojos que casi me hace dudar. Pero ya no había espacio para dudas. Le di la espalda y caminé con pasos firmes hasta la casa de Julia. Cuando abrí la puerta y vi a Sofía ahí, tranquila, sonriendo en su pequeña cuna improvisada, sentí que mi corazón se calmaba un poco. La cargué en brazos y besé su cabecita con fuerza. No iba a dejar que se la llevaran. Si Camila quería pelear, yo iba a estar lista. Porque Sofía era mi hija. Y yo haría lo que fuera necesario para protegerla. El peso de la conversación con Julián me cayó encima como una avalancha en cuanto crucé la puerta de casa con Sofía en brazos. Sentí las piernas temblorosas, el pecho oprimido, y mi mente en un caos absoluto. Camila quiere recuperarla. Va a ir a la corte. Las palabras seguían repitiéndose en mi cabeza una y otra vez, como un eco sin fin. Observé a Sofía, acurrucada en mi pecho, completamente ajena a la tormenta que se estaba formando a su alrededor.
Su respiración era tranquila, su cuerpecito cálido, su manita aferrada a mi blusa como si ella supiera que yo era su refugio. Y lo era. Pero, ¿por cuánto tiempo? La idea de perderla me aterrorizó de una manera que jamás imaginé posible. Me dejé caer en el sofá, sosteniéndola con más fuerza. No podía permitirme entrar en pánico. Tenía que actuar. Respiré hondo y busqué mi teléfono. No tenía idea de qué hacer en una situación así, pero sabía que necesitaba respuestas. Busqué en Internet todo lo relacionado con custodia infantil, derechos de tutela, abandono parental. Pronto me di cuenta de algo aterrador: Camila, biológicamente, seguía siendo la madre de Sofía. No importaba que la hubiera abandonado. No importaba que nunca hubiera preguntado por ella. Si quería recuperarla, la ley estaba de su lado. Mis manos temblaban mientras pasaba de una página a otra, leyendo testimonios de personas en situaciones similares. Algunos habían logrado quedarse con los niños que criaron. Otros los habían perdido. No. Eso no iba a pasar. Sofía era mía. No iba a dejar que Camila viniera a arrebatarla como si fuera un objeto del que podía disponer cuando le diera la gana. Busqué el número de un abogado. No tenía dinero para pagar uno costoso, pero encontré un despacho que ofrecía consultas gratuitas para casos familiares. Llamé sin pensarlo 2 veces. ¿Despacho jurídico González y Asociados? Sí, necesito ayuda con un caso de custodia urgente. La mujer al otro lado de la línea me hizo varias preguntas. Traté de responder con la voz más firme que pude, pero por dentro sentía que me estaba rompiendo. Me dieron una cita para el día siguiente. Colgué y cerré los ojos. El miedo seguía ahí. Pero ahora, al menos, tenía un plan. Preparándome para la guerra. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces con el corazón acelerado, con la sensación de que alguien vendría a tocar la puerta y me arrancaría a Sofía de los brazos. Pero nadie vino. Solo el silencio de la noche y el sonido de su respiración tranquila. A la mañana siguiente, me arreglé lo mejor que pude y llevé a Sofía con Julia. «Tienes mala cara», me dijo al abrir la puerta. No me molesté en negarlo. «Tengo que ver a un abogado. Camila quiere llevarse a Sofía». Julia apretó los labios y tomó a la bebé con delicadeza. «No lo voy a permitir», dije en voz baja, casi como un voto sagrado. «Lo sé», respondió Julia con suavidad. «Pero debes estar preparada para lo peor». No quería escuchar eso. No quería pensar en la posibilidad de perderla. Me despedí rápidamente y salí hacia el despacho jurídico. Cuando llegué, me senté en la recepción, con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Y si me decían que no tenía oportunidad? ¿Y si todo estaba perdido antes de empezar? «Señora Rojas, puede pasar». Me puse de pie y entré a la oficina. El abogado era un hombre de unos 50 años, con el rostro serio y los ojos cansados. Me invitó a sentarme y me pidió que le contara todo desde el principio. Así lo hice. Desde el momento en que Camila me dejó a Sofía, hasta la conversación con Julián. No omití nada. Cuando terminé, el abogado se quedó en silencio por unos segundos, pensativo. «Su caso es complicado», dijo finalmente. «La madre biológica tiene derecho sobre la niña, a menos que podamos probar que la abandonó de manera definitiva». Mi estómago se hundió. ¿Cómo se prueba eso? Él suspiró. «Podemos usar el tiempo que ha pasado sin buscarla en su contra. Podemos argumentar que usted ha sido la única figura materna de la niña y que separarla de usted sería perjudicial. Pero para que eso funcione, necesitamos evidencia. Mensajes, testigos, cualquier cosa que demuestre que ella la dejó sin intención de regresar». Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Testigos. Julia. Mi jefe. Mis compañeros de trabajo. Todos sabían que yo estaba criando a Sofía sola. «Puedo conseguir testigos», dije de inmediato. El abogado asintió. «Eso ayudaría. También necesitará demostrar que puede darle una vida estable. Su trabajo, su hogar, sus ingresos, todo eso cuenta».
Haré lo que sea necesario. Bien. En ese caso, prepare toda la documentación posible. Vamos a pelear esto. Salí de la oficina con el corazón aún acelerado, pero esta vez, no era solo miedo. Era determinación. El primer ataque de Camila. Esa noche, cuando estaba preparando a Sofía para dormir, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Lo miré por unos segundos, con un mal presentimiento. Finalmente, contesté. ¿Aló? ¿Cómo te atreves? Mi cuerpo se tensó. Era Camila. Su voz estaba cargada de rabia. ¿Cómo me atrevo a qué? A intentar quedarte con mi hija, escupió. Tú no eres su madre. Algo dentro de mí explotó. ¿Ahora te acuerdas de que tienes una hija? Porque durante semanas ni siquiera preguntaste por ella. Voy a recuperarla. No importa lo que hagas. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí que se me romperían los dientes. Sofía no es un objeto que puedas tirar cuando te moleste y luego recoger cuando te arrepientas. No la voy a dejar en manos de alguien como tú. Su risa fue amarga. Veremos qué dice un juez. Antes de que pudiera responder, colgó. Miré el teléfono en mi mano con furia. Camila quería pelear. Pues yo iba a estar lista. Me acerqué a la cuna y observé a Sofía dormir, con su carita tranquila, completamente ajena a la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Me incliné y besé su frente. No voy a dejar que te hagan daño. Nunca. Porque Sofía no era solo una responsabilidad. No era solo un deber. Era mi hija. Y por ella, estaba dispuesta a luchar hasta el final. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión, miedo y determinación. Mi vida se convirtió en una carrera contra el tiempo para reunir todo lo necesario para la batalla legal que se avecinaba. El abogado me había dejado claro que el caso no sería fácil, que el sistema legal tendía a favorecer a los padres biológicos. Pero también me aseguró que tenía posibilidades si podía demostrar que Sofía estaba mejor conmigo. No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Recopilé todos los mensajes que tenía de Camila, desde el día en que me dejó a la niña hasta el silencio absoluto que había mantenido después. Busqué testigos que pudieran hablar en mi favor, Julia, mi jefe, algunos compañeros de trabajo que habían visto cómo mi vida cambió radicalmente cuando Sofía llegó. Todos estaban dispuestos a declarar que había sido yo quien la cuidó, quien la alimentó, quien la sostuvo cuando lloraba en las noches. Pero mientras yo me preparaba, Camila también lo hacía. La notificación oficial de la demanda llegó una tarde, cuando estaba alimentando a Sofía. Un oficial se presentó en la puerta con un sobre en la mano y una mirada de pena en el rostro. Lo tomé sin decir nada, sintiendo un frío recorrerme el cuerpo. Abrí el documento con los dedos temblorosos y leí cada palabra con el estómago hecho un nudo. Camila estaba pidiendo la custodia total de Sofía, argumentando que había estado en un momento de crisis cuando me la dejó, pero que ahora había recuperado la estabilidad y quería criar a su hija. Mentiras. Todas mentiras. Sabía que no podía demostrarlo solo con mi palabra, pero eso no hacía que la rabia fuera menor. Camila no quería a Sofía. Solo la quería porque ahora se daba cuenta de que había perdido algo valioso. Apreté el documento con fuerza y respiré hondo. No podía dejar que la ira me cegara. Tenía que mantener la cabeza fría si quería ganar esto. Lo primero que hice fue llamar al abogado. Le expliqué la situación y él me pidió que me reuniera con él lo antes posible para planear nuestra estrategia. Camila va a intentar hacerte quedar como alguien incapaz de cuidar a Sofía, dijo con seriedad. Lo más importante es demostrar que ella la abandonó y que tú has sido su única madre en todo este tiempo. ¿Qué pasa si ella dice que solo fue algo temporal? El abogado suspiró. Ahí es donde entran los testigos y las pruebas. Pero lo más importante es que el juez vea que Sofía ya tiene un hogar estable contigo. Colgué la llamada con el corazón acelerado. Miré a Sofía en su cuna, con su respiración tranquila y su rostro sereno. No importaba qué hiciera Camila, yo no iba a perder esta batalla. Los días pasaron en un estado de tensión constante.
No podía dormir bien, no podía concentrarme en el trabajo. Todo mi ser estaba enfocado en una sola cosa, proteger a Sofía. La primera audiencia se programó para la semana siguiente. Cuando llegó el día, sentí que mi cuerpo entero era un manojo de nervios. Me vestí lo mejor que pude, tratando de proyectar una imagen de estabilidad y control, pero por dentro estaba aterrorizada. Cuando entré en la sala del tribunal, vi a Camila al otro lado. Llevaba un vestido sobrio, su cabello perfectamente arreglado, su expresión serena. Parecía una madre preocupada, alguien que solo quería recuperar a su hija. Pero yo sabía la verdad. El juez tomó su asiento y la audiencia comenzó. Los abogados presentaron sus argumentos. El de Camila insistió en que ella había pasado por un momento difícil, que nunca quiso abandonar a Sofía de verdad, que simplemente necesitaba ayuda. Mi abogado, en cambio, mostró las pruebas de su abandono. Expuso el hecho de que nunca llamó, que nunca preguntó por la niña, que no mostró ningún interés en ella hasta ahora. Julia testificó a mi favor, contando cómo fui yo quien se hizo cargo de Sofía desde el primer día. La he visto con esa niña cada día desde que llegó a su vida, dijo con voz firme. Si alguien la ha criado, es ella. El juez escuchó todo con atención, tomando notas, observándonos con una mirada impenetrable. Cuando llegó el momento de que Camila hablara, se llevó una mano al pecho, con los ojos llenos de lágrimas. Señoría, yo nunca quise dejar a mi hija. Pasé por un momento muy difícil y mi hermana me ayudó. Pero jamás pensé que ella trataría de quedársela. Yo soy su madre. Quiero recuperarla. Hipócrita. Mi abogado se levantó y la miró con calma. Señora Rojas, ¿puede decirnos cuántas veces intentó comunicarse con su hija en los últimos meses? Camila vaciló. Yo, no podía. ¿Cuántas veces? Repitió el abogado. Ella bajó la mirada. Ninguna. El silencio en la sala fue ensordecedor. Sentí que mi respiración se aceleraba. Era un golpe a su credibilidad. Pero la audiencia no terminó ahí. El juez nos dijo que evaluaría todo antes de tomar una decisión y programó otra audiencia para dentro de 2 semanas. Salí del tribunal sintiéndome agotada. Camila se acercó a mí en el pasillo, con los ojos llenos de rabia. No vas a ganar. La miré sin parpadear. Yo no estoy peleando por ganar, Camila. Estoy peleando por Sofía. Sus labios se apretaron en una línea tensa antes de darse la vuelta y alejarse. Cuando llegué a casa esa noche, sostuve a Sofía en mis brazos por un largo rato, sintiendo su calor, escuchando su respiración. Era mi hija. Y no iba a dejar que nadie me la arrebatara. No importaba cuánto tuviera que luchar. No importaba lo que costara. Porque ella era lo más importante. Y yo no iba a perderla. Los días que siguieron a la audiencia fueron un infierno de incertidumbre. Cada hora que pasaba se sentía como un peso insoportable en mi pecho. Sabía que el juez estaba evaluando el caso. Que había escuchado los testimonios y revisado las pruebas, pero eso no hacía que la espera fuera más fácil. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón latía con fuerza, temiendo que fuera la llamada del abogado con noticias, buenas o malas. No podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo, no podía hacer nada más que observar a Sofía y preguntarme si dentro de unas semanas ella seguiría aquí, en mis brazos, en su cuna improvisada, en nuestra vida. Julia trataba de tranquilizarme. Has hecho todo lo posible, me decía. Lo que tenga que pasar, pasará. Pero no podía aceptar eso. No podía simplemente sentarme y esperar a que el destino decidiera por mí. No cuando la vida de Sofía estaba en juego. Mi abogado me llamó 3 días después de la audiencia. El juez ha solicitado una evaluación de convivencia. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué significa eso? Significa que un trabajador social vendrá a tu casa para evaluar las condiciones en las que Sofía vive contigo. También visitará a Camila para hacer lo mismo. Quiere asegurarse de que la niña esté en el mejor entorno posible. Mi estómago se hundió. ¿Y si deciden que su casa es mejor? El abogado suspiró.
No se trata solo de quien tiene la casa más bonita. Se trata de estabilidad emocional, de la relación con la niña. Tienes que mostrarle que Sofía está segura contigo, que eres su figura materna, que ella confía en ti. Me quedé en silencio. ¿Cuándo vendrán? En 2 días. Colgué con el corazón en la garganta. 2 días. Solo 2 días para demostrar que mi hogar era lo suficientemente bueno, que mi amor por Sofía era suficiente, que yo era suficiente. Me pasé esas 48 horas limpiando, ordenando, asegurándome de que todo estuviera perfecto. No quería que el trabajador social encontrara ninguna razón para dudar de mí. Julia me ayudó con algunos detalles, asegurándose de que la casa se viera acogedora y no como el campo de batalla que había sido en los últimos días. Pero al final, lo único que importaba no era cómo se veía la casa, sino cómo Sofía y yo éramos juntas. El día de la visita, sentí que mis manos temblaban mientras abría la puerta. El trabajador social, un hombre de mediana edad con expresión neutra y un cuaderno en la mano, me saludó con un apretón de manos. «Buenos días, señora Rojas». «Buenos días», respondí con la voz más firme que pude. Entró y comenzó su evaluación. Me hizo preguntas sobre mi trabajo, mis horarios, cómo organizaba el cuidado de Sofía cuando estaba fuera, quiénes eran mis redes de apoyo. Tomó notas de cada respuesta con expresión impenetrable. Pero cuando miró a Sofía, su rostro cambió un poco. ¿Puedo sostenerla? Sentí una punzada de miedo irracional, pero asentí. El hombre tomó a Sofía en brazos con cuidado. Ella lo miró con curiosidad por un momento, y luego giró su cabecita hacia mí, alzando sus pequeños bracitos, buscando mi presencia. Mi corazón se llenó de algo indescriptible. El trabajador social observó el gesto con atención. Parece muy apegada a ti. Soy la única madre que ha conocido. Asintió y anotó algo más en su cuaderno. Cuando se fue, sentí que me desmoronaba. No tenía idea de si había ido bien o mal. Lo único que podía hacer era esperar. Pasaron 3 días antes de que el abogado me llamara de nuevo. Tenemos la decisión del juez. Mis piernas casi fallaron. Dime. Hubo un silencio breve, y luego sus palabras llegaron con un peso indescriptible. El juez ha fallado a tu favor. Me quedé sin aliento. ¿Qué significa eso? Significa que la custodia de Sofía queda contigo. Camila ha perdido cualquier derecho sobre ella. El teléfono casi se me cayó de la mano. ¿Es definitivo? Sí. Me cubrí la boca con la mano, sintiendo que las lágrimas brotaban de mis ojos sin control. Lo logré. Lo lograste. Colgué y corrí hacia la cuna de Sofía. La tomé en brazos y la abracé con fuerza, sintiendo su calor, su pequeño cuerpecito relajado contra el mío. Nos quedamos juntas, mi amor. Nadie nos va a separar. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar de verdad. Pero mientras la sostenía, mientras la besaba en la frente y dejaba que las lágrimas de alivio rodaran por mi rostro, una parte de mí sabía que esto no era el final. Sofía era mi hija. Pero la sombra de Camila, de su abandono y su intento de recuperarla, siempre estaría ahí. Y algún día, Sofía haría preguntas. Preguntas para las que no estaba segura de tener respuesta. Pero por ahora, solo la sostendría. Porque esta batalla había terminado. Y la había ganado. La sensación de alivio después del fallo del juez fue abrumadora, pero la realidad de todo lo que había pasado aún pesaba sobre mí. Sofía y yo habíamos ganado, pero la batalla me había dejado cicatrices invisibles. No podía permitirme bajar la guardia, ni siquiera ahora que la ley estaba de mi lado. Había aprendido a no confiar en la tranquilidad, a no asumir que las cosas siempre seguirían bien. Los primeros días después de la decisión fueron extraños. Por primera vez en semanas, no tenía que preocuparme por tribunales, abogados o llamadas inesperadas. La rutina comenzó a estabilizarse. Llevaba a Sofía con Julia por las mañanas, trabajaba todo el día y volvía corriendo para recogerla. La abrazaba cada vez que podía, como si temiera que desapareciera de mis brazos en cualquier momento. Pero la paz no era completa.
Camila no había vuelto a aparecer después del fallo, pero la conocía lo suficiente como para saber que no se daría por vencida tan fácilmente. No intentaría un nuevo juicio, no después de perder de manera tan humillante. Pero sabía que ella acechaba, que en algún momento volvería a intentar entrar en la vida de Sofía. Cada vez que caminaba por la calle con la bebé en brazos, miraba a mi alrededor, esperando verla en alguna esquina. Cada vez que sonaba el teléfono con un número desconocido, mi cuerpo se tensaba, esperando que fuera ella. Pero los días pasaban y no recibía noticias. Entonces, un mes después, una carta llegó a mi puerta. No estaba firmada, pero no había dudas de quién la había escrito. No me rendiré. Algún día, Sofía sabrá la verdad. Mi sangre se congeló. Arrugué el papel con fuerza entre mis dedos, sintiendo la rabia subir por mi pecho. La verdad. ¿Qué verdad? ¿La verdad de que su madre la había dejado como si fuera un objeto descartado? ¿Que nunca la quiso hasta que fue demasiado tarde? Me senté en el sofá, con la carta aún en la mano, tratando de controlar mi respiración. No iba a permitir que Camila siguiera teniendo poder sobre mí. No ahora, no después de todo lo que había luchado. Me levanté y fui hacia la cuna de Sofía. La encontré dormida, con su manita aferrada a una manta, su respiración tranquila, su expresión de absoluta paz. Y en ese momento, lo entendí. No importaba lo que Camila hiciera. No importaba cuántas veces intentara regresar, cuántas veces tratara de meterse en nuestras vidas. Porque yo estaba aquí. Porque yo era la que la había sostenido en las noches en vela. Porque yo era la que había alimentado su pequeño cuerpo cuando lloraba de hambre. Porque yo era la que la había protegido con todo lo que tenía. Ella no tenía que saber la verdad de Camila. Ella solo tenía que saber mi verdad. Que la amaba. Que siempre la había amado. Que nunca la dejaría. Respiré hondo, arrugué la carta una última vez y la tiré a la basura. Después de todo, Camila tenía razón en una cosa. Algún día, Sofía sabría la verdad. Pero no la que ella quería contarle, sino la que realmente importaba. No olvides seguir el canal para más historias emocionantes. Si te gustó esta historia, mantente atento. Tenemos mucho más contenido increíble por venir. Dale like, comenta y comparte con quienes creas que les encantará. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a seguir creando historias que llegan al corazón. Activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Acompáñanos en este viaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.